más, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Full Six Pack, su canal preferido, su canal de confianza. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, un tema del cual todo el mundo habla, o por lo menos alguna vez en su vida ha hablado. Claro que sí, miren, de proteína en polvo. ¿Y por qué la proteína es muy importante? Porque la proteína es probablemente el suplemento más vendido de toda la historia del fitness, del fisiculturismo y el suplemento creo que más vendido en general. Todo el mundo tiene proteína en polvo, todo el mundo compra proteína en polvo, todo el mundo consume proteína en polvo. O bueno, no todo el mundo, pero sí la mayoría de las personas. Vamos a dejar esto por aquí abajo y vamos a enfocarnos en el video programa. Y bueno, aquí tengo una lista de todas las cosas que vamos a hablar. Y este video básicamente vamos a hablar de si vale o no la pena el consumo de proteína en polvo. Y vamos a hablar siempre de por qué comprar proteína en polvo, qué es la proteína en polvo, por qué las personas consumimos proteína en polvo, cuántos gramos de proteína debemos consumir y por qué es importante y fácil el consumo de proteína en polvo. Y bueno, ustedes siempre me hacen esa pregunta, siempre me están preguntando constantemente: Gerhard, ¿tú consumes proteína en polvo? Gerhard, ¿cuándo debo consumir una proteína en polvo? Gerhard, ¿es malo consumir proteína en polvo? Es más, muchísimas, pero muchísimas preguntas, y ya yo la verdad es que estoy a veces, como les digo, a veces me aburre estar siempre contestándoles la misma pregunta por Instagram, por YouTube y por todas las redes sociales, incluso en el gimnasio cuando me las encuentro por ahí. Hey, ¿qué proteína consumes tú? ¿Qué proteína consumes tú? ¿Cuánto debo consumir proteína? ¿Cómo debo consumir proteína? Esas son las preguntas que ustedes casi siempre me hacen. Y bueno, primero que todo, vamos fácilmente a definir qué es la proteína en polvo. La proteína en polvo no es más que un alimento, la proteína en polvo es una comida. Muchas personas me dirán: no, pero Gerhard, la proteína en polvo no es una comida real, es una comida, no sé, utilizan demasiados términos que son completamente ilógicos. La proteína en polvo sí es un alimento real, la proteína, mírenla, un alimento real. Lo que de pronto no es un alimento, digamos, convencional. Entonces la proteína en polvo es un alimento que, digamos, se hizo para reemplazar algunos alimentos ricos en proteína, como lo son las comidas ricas en proteínas, como las carnes, que son, por ejemplo, carne de res, carne de cerdo, huevos, pescados, aves y demás. Todas las comidas ricas que son en proteína, incluso también la lenteja o cualquier comida que sea rica en proteína. ¿Y por qué se hizo eso? Bueno, simplemente se hizo porque para muchas personas es muy difícil llegar con su consumo de, digamos, de alimentos convencionales, su consumo de proteína en polvo al día. Así que, ¿qué es la proteína en polvo? Ya te lo dije, la proteína en polvo simplemente es un alimento como cualquier otro que va a ser rico generalmente en proteína. También hay proteínas en polvo que son ricas en carbohidratos, e incluso hay unas que son muy pocas que también pueden ser ricas en grasa. Pero generalmente hay dos tipos: unas que son muy limpias, básicamente están cargadas solamente de proteína, y hay unas que tienen proteína y que tienen muchos gramos de carbohidratos, como lo son los ganadores de peso. Y bueno, ¿por qué las personas consumimos proteína en polvo? Las personas consumimos, y me incluyo yo, proteína en polvo simplemente porque buscamos una forma muy conveniente de llegar a las cifras adecuadas de un macronutriente llamado proteína. ¿Y por qué queremos llegar a esas cifras adecuadas de ese macronutriente esencial como es la proteína? Porque la proteína juega un papel fundamental en el desarrollo de músculo. Bueno, no solamente en el desarrollo, sino en el desarrollo y en la, digamos, preservación de esa masa muscular o esos músculos que todos hemos alcanzado, ya sean pocos músculos o sean músculos, nos ayudan para seguir formando o para mantener y desarrollar una buena musculatura, porque hacen parte fundamental, igual que los aminoácidos, de todo lo que es la hipertrofia muscular. Ahora, ¿cuánto debemos consumir nosotros de proteína? Nosotros debemos de consumir proteína si nosotros queremos desarrollar músculos, si somos personas que deseamos desarrollar músculo y tener, digamos, una forma física atleta y unos músculos bien desarrollados. Nosotros debemos de consumir por lo menos de 0.8 a 1 gramo de proteína por cada libra de peso corporal. Es decir, si nosotros somos personas que pesamos 200 libras, debemos multiplicar 200 por 0.8, que nos va a dar 160,
y 200 por 0.8 que nos va a dar 200. Es decir, nosotros nos vamos a estar moviendo entre 160 gramos de proteína a 200 gramos de proteína, y eso lo debemos consumir diariamente. Ahora, ¿por qué muchas personas eligen o elegimos consumir proteína en polvo y no los otros alimentos? ¿O por qué decidimos hacer una mezcla de todos los alimentos? Y es simplemente por estas 4 variables que son muy importantes. La primera, el tiempo. Las comidas generalmente ricas en proteína demoran un poco, digamos, en prepararlas. ¿Por qué? Porque generalmente son carnes o derivados, digamos, carnes o lácteos, o digamos estos granos como la lenteja, como los frijoles. Entonces generalmente llevan una preparación que puede ser exhausta. En el caso de los frijoles pueden demorar cocinándolo hasta 1 hora, 2 horas. En el caso de las lentejas 1 hora. En el caso de las carnes sí te puede demorar, dependiendo de la carne y dependiendo de la preparación, incluso desde 10 minutos hasta 8 horas. Si quieres hacer un pulled pork o el cerdo ese desmenuzado, te puede demorar hasta 8 horas en prepararlo. Entonces siempre por el tiempo es muy fácil hacer un alimento que sea rico en carbohidratos y que tú puedas ponerle una proteína en polvo y hacer un alimento rico en carbohidratos y en proteína. Como por ejemplo hago yo siempre, que hago es que como un cereal con leche y además le echo una proteína en polvo. Entonces, primero, el tiempo. 2, porque la proteína en polvo te da diferentes tipos de variantes. Puedes hacer una proteína en polvo en un batido, puedes echar la proteína en polvo, como te digo, en una mezcla de cereales, o puedes echar la proteína en polvo a un postre, o como tú quieras. Te da variantes a la hora de alimentarte. 3, el sabor. A todos nos encanta el dulce. Bueno, realmente no a todos. A las mujeres tiende a gustarle un poco más el dulce que a nosotros los hombres. Pero la mayoría de personas, digamos que les encanta la comida que tiene dulce. Y la proteína en polvo generalmente viene con muy buen sabor. Así que el sabor también es algo por lo cual nosotros consumimos proteína en polvo. Hay proteínas en polvo como esta, que son sabor a banano. Hay proteínas en polvo como esta, que son sabor a vainilla, y hay proteínas en polvo como la que tengo por allá, que es sabor a chocolate. Es decir, puedes jugar con los diferentes sabores. Y lo otro, la última variante, es el costo. Una servida de proteína en polvo, por ejemplo, de esta, te puede costar 2.000 pesos a 2.200 pesos colombianos. Eso es mucho menos que $1. Eso es como 0.6 dólares. Y esos 0.6 dólares, básicamente tú no vas a encontrar ningún alimento rico en proteína que cueste menos que eso. Solamente las lentejas, y me atrevo a decir que los huevos. Porque para llegar a 24 o 25 gramos de proteínas que tiene cada scoop de proteína, de las proteínas en polvo, tienes que llegar a 4 huevos y tienes que llegar a 100 gramos de lentejas. Las 100 gramos de lentejas sí lo llega fácil, porque las lentejas son muy económicas. Creo que las lentejas es el alimento más económico de los que son ricos en proteínas. Y después vienen los huevos. Entonces ya saben, por tiempo, por variantes, por sabor y por costos. Y bueno, por último decirles qué proteína utilizo. Yo utilizo diferentes marcas como son BSN, Muscle Farm y Muscle Tech. Y por último quiero hablarles de si es sano utilizar la proteína, porque muchas personas me dicen, Gerhard, ¿es sano utilizar la proteína? Sí, la proteína es completamente sana utilizarla. Es un suplemento que lleva de 20 a 30 años de continuos experimentos, análisis y estudios para determinar que es completamente sana. Es completamente sana. Muchas personas tenían o tienen preocupaciones acerca del riñón, y la verdad es que no. El alto consumo de proteína en personas sanas no está ligado a daños renales. Entonces, eso es todo. Es sano usarla. Utilizo BCN, Muscle Farm y Muscle Tech. ¿Y por qué debemos utilizar proteína en polvo? Por las 4 variantes que te dije: tiempo, variantes, sabor, costo. ¿Y para qué? Para llegar a tu consumo normal, diario de proteína en tu cuerpo. Te quiero mucho, te llevo en el corazón. Nos vemos como siempre en el próximo video programa. ¡Boom!